Bueno, un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la Edad Media, una de las épocas más importantes e interesantes de la historia, pues bueno, de toda la humanidad. Ya les voy a hablar de por qué es tan importante, o por qué fue importante, y por qué es tan simbólico, y por qué siempre se habla de la Edad Media. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo y la llegada de los españoles a América en 1492. Este periodo histórico se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Media y la Edad Moderna. Esta periodización corresponde a los estudios sobre la historia de Occidente, centrados en el desarrollo de la cultura occidental europea. Tradicionalmente, se consideró que la Edad Media fue una época de opresión religiosa y restricción de la cultura, las ciencias y el conocimiento. Sin embargo, diferentes estudios académicos actuales matizan esta visión y proponen una explicación más profunda y compleja sobre este periodo. Durante la Edad Media, el poder de los estados europeos se vio debilitado a favor de los señores feudales, grandes terratenientes que se ocupaban de la seguridad de sus tierras. La organización política, económica y social giró en torno a los feudos, en los que los campesinos trabajaban a cambio de la protección y el amparo de su señor feudal. Además, durante este periodo surgió la religión musulmana y se expandió por la península arábiga, el Medio Oriente, el norte de África y el sur de Europa. En contraposición, la iglesia cristiana se desarrolló como una fuerza fundamental en Europa que dio identidad cultural a las diferentes unidades políticas en el continente. Una de las características de la Edad Media es el inicio en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y finalizó en 1492 después de Cristo con la llegada de los colonizadores europeos a América, como ya inicialmente lo estaba comentando. Otra característica es que pertenece a una periodización tradicional y se centra especialmente en estudios sobre la historia de las sociedades europeas y el Próximo Oriente. Otra característica es que durante sus más de 10 siglos de historia surgieron y cayeron diferentes estados. En Europa predominó la fragmentación política y el establecimiento de un sistema político, económico y social llamado feudalismo. Otra característica es que la religión cristiana dominó la escena europea como fuerza política y generó una identidad cultural que se enfrentó a la expansión musulmana. Los primeros estudios que empezaron a utilizar el término Edad Media fueron filósofos, artistas y poetas del siglo XVI y XVII. Giorgio Vasari, un historiador del arte, publicó en 1550 su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimahue hasta nuestros tiempos. En esta obra resaltaba dos periodos históricos por el esplendor del arte y de la cultura: la Edad Antigua, de la que enaltecía la escultura y la arquitectura griega y romana, y la Edad Moderna, su propio tiempo, en pleno auge del Renacimiento italiano. Al tiempo que había entre ambos periodos, Vasari lo llamó Edad Media y lo veía como un periodo oscuro, sin avances culturales. Veía a la Edad Media como una etapa inferior entre dos etapas superiores, la Antigüedad y la Modernidad. Esta visión se mantuvo en otras ramas de los estudios sobre el pasado y fue compartida por los historiadores del siglo XIX.
Actualmente los historiadores ya no consideran a la Edad Media como una época oscura. El desarrollo de los estudios históricos y diferentes escuelas gráficas resaltaron la importancia de la época. En este periodo se produjeron cambios muy importantes y movimientos políticos, económicos y culturales de gran relevancia. Los historiadores dividen la Edad Media en tres etapas: la temprana Edad Media, del año 476 al año 843 después de Cristo. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, se conformaron tres grandes centros de poder: los reinos romano-germánicos, el Imperio bizantino y los califatos musulmanes. De esta etapa data el periodo franco de Carlomagno, el reinado de Justiniano en Bizancio y la gran expansión de la fe musulmana. En la Alta Edad Media, del año 843 al año 1100 después de Cristo. Durante este periodo tomó forma el sistema feudal, basado en las relaciones de fidelidad personal, la producción agrícola y la autosuficiencia económica. Las incesantes guerras y la pérdida de grandes unidades políticas llevaron al despoblamiento de las ciudades y la preponderancia de la vida rural. Se consolidó el poder del Papa cristiano sobre Occidente, en confrontación directa con el Imperio bizantino, que fundó la Iglesia ortodoxa. La Baja Edad Media, del año 1100 a 1492 después de Cristo. En este periodo resurgieron las ciudades y apareció un nuevo grupo social, la burguesía. De este periodo datan las guerras cruzadas cristianas para recuperar territorios en Oriente, la crisis del siglo XIV, la peste negra en 1348, el fortalecimiento de las monarquías de Inglaterra, Francia y España y el gran cisma de la Iglesia cristiana. Finaliza con la llegada de Colón a América en el año de 1492 después de Cristo. Desde la caída del Imperio Romano y Occidente se disolvió la unidad política, cultural y administrativa que existía en torno al mar Mediterráneo. El continente europeo, el norte de África y el cercano oriente asiático pasaron a ser áreas de disputa entre diversos pueblos y entidades culturales. Reinos romano-germánicos. Durante el siglo V después de Cristo, diferentes pueblos de origen germano se establecieron en los dominios del Imperio Romano. Con la caída del imperio, estos pueblos se convirtieron en reinos independientes. Aunque algunos desaparecieron rápidamente, otros prosperaron durante varios siglos. Los principales reinos romano-germánicos fueron los de los visigodos, suevos, francos, burgundios, ostrogodos, vándalos y anglosajones. El imperio bizantino. El imperio romano de Oriente sobrevivió a los ataques de los pueblos germánicos y se mantuvo como unidad política durante casi toda la Edad Media. Durante el siguiente milenio, diferentes influencias culturales y políticas se combinaron y transformaron la identidad del Imperio Oriental, que se caracterizó por el legado de la cultura griega, el enaltecimiento sagrado del emperador y la Iglesia cristiana ortodoxa, autónoma de la influencia papal de Occidente. Durante todo el periodo, el Imperio bizantino se constituyó como una barrera frente al avance de los califatos árabes. Califatos árabes islámicos. La expansión de la fe musulmana en la península arábiga se transformó en el elemento unificador de las diferentes tribus locales. A la muerte del profeta Mahoma, sus sucesores fundaron las primeras dinastías de califas y se ocuparon de la expansión militar del Islam hacia el norte de África, el Próximo y el Medio Oriente, y la península ibérica en Europa. Los califatos se organizaron en torno a la creación de una red de ciudades: Damasco, Bagdad, Samarcanda, Fez, Córdoba, Granada.
vinculadas a través del comercio y de la cultura islámica común. Imperio carolingio. Durante los siglos octavos y noveno después de Cristo, bajo la dinastía de los carolingios, el reino franco logró consolidar su autoridad política y territorial a través de una alianza con el papado cristiano durante el reinado de Pipino el Breve y Carlomagno. El imperio se consolidó estableciendo lazos em, de fidelidad personal con la aristocracia guerrera a cambio de tierras y privilegios reales. A la muerte de Carlomagno en 814 después de Cristo, estallaron disputas por la sucesión del imperio, que finalmente terminó dividiéndose en diferentes reinos. Feudalismo. Con la segunda oleada de invasiones, normandos, magiares, sarracenos y esclavos, los reinos herederos del imperio carolingio debieron recurrir a la aristocracia guerrera para defender los territorios y su poder se fue debilitando. En el continente europeo se impuso un sistema político, económico y social llamado feudalismo, en el que los señores feudales de origen guerrero religioso administraban justicia, protegían y controlaban sus territorios. Fortalecimiento de las monarquías. La crisis del siglo XIV disminuyó el poder de los señores feudales y permitió el fortalecimiento de la autoridad de los reyes. Inglaterra, Francia y los reinos cristianos de la península ibérica se aliaron con las burguesías locales e impulsaron políticas para controlar a los nobles. Los estados pontificios. Además de ser la religión imperante en Europa, la Iglesia cristiana se constituyó como un poder político territorial, cuyos principales territorios se encontraban en la península itálica. En términos políticos, el Papa se atribuía la función de representar a Dios en la tierra y afirmaba estar por encima de cualquier autoridad terrenal. En el ámbito económico, la Iglesia era dueña de extensas propiedades y acumulaba riquezas que obtenía a través de las limosnas, el diezmo, donaciones y herencias de reyes y señores feudales. Desde el siglo XI, el Papa cristiano convocó a los reyes y señores cristianos a reconquistar Jerusalén, que estaba bajo el poder de los califatos musulmanes, entre 1096 y 1291 después de Cristo. Se sucedieron las guerras cruzadas que, si bien tuvieron algunas victorias temporales, fueron finalmente derrotadas por los musulmanes. Desde el siglo XI, el sistema feudal o feudalismo fue el modelo imperante durante la organización político-territorial. En la Edad Media, en Europa, de pequeñas unidades políticas llamadas feudos. Los feudos eran tierras que los reyes habían otorgado a nobles guerreros por su servicio. Los feudos incluían un castillo, los bosques y las tierras que lo rodeaban. Los señores feudales poseían el usufructo de la tierra y tenían el derecho a explotar el trabajo de los campesinos que habitaban en el feudo. La entrega de feudos se realizaba mediante una ceremonia en la que el señor feudal rendía homenaje al rey, le juraba fidelidad y le prometía asistirlo en caso de guerra. Así, el señor quedaba unido al monarca mediante un vínculo doble, el del beneficio, por el cual reconocía que la propiedad era del rey, y el del vasallaje, por el cual comprometía su lealtad. A medida que el poder de los reyes se fue debilitando, los señores feudales comenzaron a tener más autonomía y a adquirir más derechos sobre sus tierras. Por ejemplo, el poder de Van los convertía en jueces de todo lo que sucedía en sus tierras. Podían fijar impuestos, establecer obligaciones a los campesinos y castigar a los desobedientes. Con el tiempo, los señores más importantes, condes, duques y marqueses, otorgaron a su vez partes de sus feudos a otros señores menos poderosos, varones y caballeros, también mediante una ceremonia de vasallaje. Desde la imposición del feudalismo, la sociedad quedó atrapada
por la desigualdad jurídica, ya que impusieron diferencias legales entre los que tenían privilegios, el rey y los señores feudales, y los que no los tenían, como los campesinos y los artesanos. La pertenencia a uno u otro grupo quedaba definida desde el nacimiento y no podía modificarse legalmente. Según la Iglesia cristiana, este orden social había sido establecido por Dios. Los diferentes grupos que componían el orden social feudal eran los campesinos y artesanos. La mayoría del campesinado estaba constituido por siervos, que eran campesinos sujetos a la tierra en la que vivían y que debían trabajar para el señor feudal. Los siervos debían trabajar sus propias tierras y las del señor. Además, existían algunos campesinos que eran libres y dueños de las tierras que trabajaban, llamadas a lo Dios. Sin embargo, los campesinos libres fueron cada vez menos. Los artesanos dedicaban gran parte del tiempo a su oficio, pero también cultivaban sus tierras para la propia subsistencia. Están los señores feudales. Los señores integraban el grupo privilegiado de la sociedad feudal y eran nobles, no debían pagar tributos ni pagar la tierra. Los señores podían ser laicos o religiosos. Los señores religiosos eran miembros de la jerarquía de la iglesia y los señores laicos eran nobles que se dedicaban a la guerra. Con el resurgimiento de las ciudades desde el siglo XI apareció un nuevo grupo social, la burguesía. Los burgueses eran los habitantes de los burgos. Los nuevos núcleos urbanos que se formaron en cruces de caminos cerca de los castillos o las viejas ciudades romanas se dedicaban a la producción artesanal, herrajes, cerámicas, tejido, mobiliario, etc., para el intercambio con productos agrícolas del campesinado. Con el tiempo algunos de ellos comenzaron a convertirse en mercaderes que viajaban de ciudad en ciudad para la compra y venta de productos. Los mercaderes que lograban reunir grandes fortunas comenzaron a instalarse en las ciudades, contribuir mejores viviendas, construir mejores viviendas e invertir en empresas comerciales más provechosas. Se convirtieron en una clase social adinerada, aunque no tenía los privilegios políticos de la nobleza y el clero. Entre los siglos VIII y XI, el peligro de los pueblos invasores y la fragmentación del poder político limitó el comercio y el intercambio de bienes. Se desplomaron las ciudades y predominó la vida rural. En el sistema feudal, dentro de cada feudo se producían todos los bienes necesarios para la subsistencia de los señores feudales y de los campesinos, desde los alimentos y la vestimenta hasta las armas y las herramientas de trabajo. Por esta razón se sostiene que la economía feudal era una economía cerrada y autosuficiente. Sin embargo, el desarrollo de la economía agraria durante el periodo feudal generó un importante crecimiento demográfico y estimuló el comercio de mediana y larga distancia. A partir del siglo XI resurgieron las ciudades como centros poblacionales y económicos gracias al crecimiento de la actividad comercial y la presencia de universidades, centros religiosos o sedes administrativas de poder político. Los habitantes de las ciudades se dedicaban al comercio y a la producción artesanal y eran llamados burgueses. Formaron gremios con el fin de defender sus intereses económicos y reglamentar sus actividades. Además, con el intercambio comercial resurgió el uso de la moneda y con ello aparecieron personas dedicadas especialmente al intercambio, el préstamo y la financiación de empresas comerciales. Hacia finales de la Edad Media, se dio la crisis del siglo XIV. Esta crisis económica fue causada por la gran demanda de alimentos generada por el aumento demográfico y el agotamiento de la fertilidad de las tierras agrícolas. Ante la escasez de alimentos comenzó a haber hambrunas y enfermedades que generaron a su vez levantamientos campesinos en contra de los señores feudales. Además, hubo rebeliones urbanas en contra de la alta burguesía que controlaba las ciudades. En 1348 se extendió por toda Europa la llamada peste negra, una epidemia de peste bubónica que se estima mató a un tercio de la población europea. Una de las principales consecuencias de la crisis fue la escasez de mano de obra, la mayor disponibilidad de tierra para el trabajo agrícola
el debilitamiento de los lazos de servidumbre feudal y el fortalecimiento de la burguesía y de las monarquías en detrimento del poder de los señores feudales. Y bueno, no siendo más, espero pues hayan quedado eh, informados sobre este tema de la Edad Media y bueno, hasta la próxima.